salvación viene de Dios, que estamos en las manos del Señor y, como dijo ella, Él nunca nos va a desamparar. Nunca, 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 nunca. En su tiempo vamos a recibir lo que estamos esperando. La próxima va a ser Sister Rebeca, que va a orar sobre el atributo de inmutabilidad de Dios. Rebeca. Dios la bendiga. Amén. Sí. Me encantó ese atributo. Sí, yo por eso lo hice intencionalmente. Sí, yo lo sé. Yo sabía, Titi. Miren, eso qué brutal, de verdad. De hecho, cuando yo empecé a estudiar esto, y no llevo muchos días estudiándolo, yo dije, es que cuando tú conoces lo que es Dios, que Dios no cambia, es que nuestra manera de orar tiene que cambiar. Y nuestra manera de relacionarnos con Dios y con el mundo tiene que cambiar. Pues les explico, chicas. Inmutable, si buscamos la definición, significa que no puede ser cambiado, que es algo que no es alterado, que no cede ni se desvía. Y eso precisamente es Dios. Dios no cambia. Yo voy a leer algunos textos aquí que hablan, que sustentan esta inmutabilidad de Dios. Usted y yo cambiamos. O sea, usted y yo no nacimos teniendo 30 y 40 años. Nosotros nacimos de 0 años, ¿verdad? Y éramos bebés, crecimos, ahora estamos más viejas, y ciertamente algún día nos moriremos. Pero Dios no cambia. Yo tengo 2 o 3 amigos, porque ya cambié de trabajo, que eran agnósticos y ateos, y ellos me decían, pero es que yo pienso que Dios no existe, y yo les decía, pero es que tú tienes razón, Dios no existe. Y ellos se quedaban así pasmados, y yo les decía, no, Dios no existe, los que existimos somos tú y yo, porque para que haya existencia tiene que haber un principio y un fin, así que Dios es. De hecho, Dios se les revela a Moisés, cuando él le pregunta, ven acá, y cuando yo vaya a ir a donde el faraón, ¿a nombre de quién yo voy? Y Dios se les revela y dice, tú le vas a decir que yo soy el que soy. Eso lo que nos hace entender es que en Él no hay principio ni hay fin. Pero ¿en qué áreas Dios no cambia? Mire, Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es inalterable en su carácter. Dice la palabra que Él es amor, que Él es la fuente del amor, de hecho. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. O sea, el amor de Dios no va a cambiar, no importa lo cochambrosa que sea tu vida, lo bajo que tú hayas caído, no hay nada que vaya a hacer que el amor de Dios se altere por ti. Y Él no te va a amar más hoy y menos mañana. Él te ama, o sea, el punto máximo de amor ya Dios lo siente por ti. Y eso es brutal saberlo. Otra cosa en la que Dios no cambia es en su fidelidad. Dice la Biblia que a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece a sí mismo fiel. Él no puede cambiar en su fidelidad. Él no cambia en su perfección, porque si tuviese que cambiar algo, pues entonces ya no hay perfección, ¿verdad? Habría que arreglar algo, habría que quitar o que poner, pero como Dios es perfecto, es inmutable, no hay nada que cambiar en Él. ¿En qué otra cosa Dios es perfecto? En su confiabilidad. Santiago 1:17 dice que todo lo bueno y lo perfecto que se nos da viene de Dios, que Él es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y explicando esto de mudanza y sombra de variación es pensar que Dios no tiene personalidad múltiple, o como las mujeres que somos hormonales, que unos días estamos de un humor, otros días estamos de otro. Mire, eso a Dios no le pasa. Dios no te ama hoy, mañana te odia. Dios no te habla hoy, mañana no te habla. O sea, eso tú no lo vas a ver en Dios. Tampoco es como el sol sale por el este y se oculta por el oeste. O sea, hay una variación en las sombras. Eso a Dios no le ocurre, y eso es brutal saberlo. Él no cambia, y Él no se, como decimos los puertorriqueños, Él no se colipandea. Él no cambia de opinión. Dios es inmutable, chicas, en sus creencias. Lo que para Dios era pecado ayer es pecado hoy. A veces, ¿verdad? Queremos hacernos las tontas y pensar que lo que estamos haciendo está mal, puede estar bien delante de los ojos de Dios. Mira, lo que la Biblia señala que está mal, siempre va a estar mal. Dios no va a cambiar su manera de ver el pecado tampoco. Como no tiene que cambiar, somos nosotros los que estamos, ¿verdad?, siendo retados por esa inmutabilidad de Dios. Dios no cambia en sus propósitos. Dice el Salmo 33:11 que los planes de Dios se mantienen siempre firmes y que sus propósitos nunca serán frustrados. Y eso tiene que darnos esperanza, chicas. O sea que lo que Dios soñó para mí se va a cumplir, y no va a haber diablo, infierno, plan maligno que altere ni frustre lo que ya Dios determinó desde la eternidad. El número 23:19 dice que Dios no es hombre, por lo cual no miente, y como no es humano, tampoco cambia de parecer.
sea, lo que Dios dice es sí y amén. Hay unas porciones bíblicas en las que aparentemente Dios parece que cambia de parecer, ¿verdad? Hablando de la inmutabilidad, en Génesis, ¿verdad? Vemos cuando el pecado del hombre llega hasta las narices de Dios y él se arrepiente de haberlo creado. Básicamente aquí no cambia Dios, sino la realidad del trato de Dios con el hombre. Lo que yo quiero decir con esto es que quien determina con sus actos si va a probar en un momento dado la justicia del Dios soberano o la misericordia del Dios soberano es el hombre. En Génesis, el pecado en los tiempos de Noé era tal que Dios en su soberanía ejerció justicia sobre todo el mundo, excepto sobre Noé. Sobre Noé ejerció la misericordia. O sea que Dios no es que cambie de parecer. Nosotros decidimos de qué lado vamos a ver al Dios, si al Dios justo o al Dios misericordioso, ¿verdad? Así que, chicas, es un gran consuelo para nosotros, ¿verdad? Saber que en este mundo tan cambiante, donde el amor se enfría, donde las relaciones cambian, donde hay personas que se juran amor eterno frente a un altar y en 2 años están arrancándose los pelos, nosotros cambiamos, pero hay alguien que no cambia, el gran yo soy. Y los quiero dejar con esta porción que está en Hebreos 6, del 13 al 20, dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieron la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas 2 cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró por allí, por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Tremendo. Así que si usted no conocía la inmutabilidad de Dios, yo ahí le estoy dando un brief para que usted cambie su manera de orar y empiece a orar desde la certeza, empiece a orar desde las promesas, pero esto no lo sabemos si no nos metemos en la palabra. Así que oramos. Dios eterno, Dios bueno, Dios inmutable, en quien no hay sombra de variación ni mudanza, yo te bendigo y te adoro, Señor. Este atributo tuyo me fascina, buen Dios. Qué bueno saber, Señor, que yo puedo cambiar mi corazón hacia ti, pero tu corazón hacia mí no va a cambiar nunca, Señor. Tu amor siempre va a seguir siendo el mismo por mí y por los míos, Señor. Lo que tú pensaste desde el principio por mí, por mis hermanas de Muex, se va a cumplir, Señor, porque tus planes son más altos y mejores que los nuestros, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, este atributo tuyo, Señor, porque tu inmutabilidad es un estándar para nosotros los cristianos, Señor. Y como hijos tuyos debemos emularte, Señor, reflejarte a ti en nuestra vida, Señor. Que tengamos esa necesidad en nosotros de no cambiar, Padre Santo, que no debemos permitir que el mundo nos cambie, Señor, haciéndonos o transformándonos en este molde ateo, Señor, que está tan vigente hoy en día, Padre Santo. Ayúdanos, maravilloso Espíritu Santo, a parecernos a ti, a desear con el corazón parecernos a ti, Señor, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, Señor, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, porque tú, Dios, Señor, no cambias y no puedes cambiar, Señor, que nosotros seamos como tú, Señor, y sabemos que tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo porque solo no lo vamos a poder hacer, Señor. Nuestro destino, buen Dios, está en tus manos y no podría estar en mejores manos, Señor. Ayúdanos a entender que eres un Dios que no cambia, Señor. Amplía nuestro conocimiento, Señor, sobre ti, Señor, y sobre tu inmutabilidad, porque en la medida en que sepamos quién eres tú realmente, vamos a vivir una vida plena, con la certeza de que el Dios que no cambia tiene cuidado de nosotras. Estamos protegidas en tus manos y guardadas hasta el día de Jesús. Yo oro en el nombre de Jesús, creyendo, Señor. Amén y amén. Gracias, Rebeca. Amén. Gracias.